tantos temas, no sé por cuál empezar. Arranquemos por el asunto de que prácticamente se confirma que Moreno vende todos los bienes ecuatorianos, ferrocarril, TAME, etcétera, etcétera. ¿Qué conoce usted? Porque esto sería realmente grave y muy preocupante. A ver, en primer lugar, permítame agradecerle la oportunidad de volver a dialogar con tan importante medio de comunicación que tiene además pues, un espacio ganado en la radiodifusión ecuatoriana. Yo creo que es necesario que hagamos algunas reflexiones en torno a lo que está pasando en el país y respecto al hecho de que prácticamente están ya la desaparición de varias empresas estatales. Ya se han publicado finalmente digamos, la información respecto a la desaparición de TAMI. Desaparece también, aparte de TAMI, la empresa Ferrocarriles del Estado ecuatoriano, desaparece incluso hasta los centros de alto rendimiento para los mejores deportistas del Ecuador, vendiendo la unidad de almacenamiento, todo lo que tiene que ver con empresas de carácter estatal, es también por remate el tema. Y eso es necesario que la gente lo conozca. El país no tiene una idea clara de lo que está pasando en torno a esta subasta del patrimonio social y nacional. Por ejemplo, mire usted, de la desaparición planificada de A ver, el día lunes, estamos hablando de hace 3 días, ya, se estableció que era el último día para hacer las propuestas para entregar en sobre cerrado al que los interesados de los bienes de TAMI puedan realizar cualquier tipo de ofrecimiento, y esto concluía el día lunes 21 de septiembre del año 2020, es decir, estamos hablando hace 3 días. La documentación se indicaba en el diario El Comercio del martes 15 de septiembre del 2020. Debía ser entregada en las oficinas de TAMI, en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas y Colón, y la decisión de parte del proceso de cierre de operaciones de la empresa pública fue establecida por decreto ejecutivo que firmó Lenín Moreno el 19 de mayo de este mismo año 2020, en base al soporte jurídico de la ley orgánica de empresas públicas y a través de otras funciones que le daba el gobierno anterior. Y la autorización para vender TAMI, vale la pena recordar, consta en el decreto ejecutivo 1304 del 19 de septiembre del 2012, que fue suscrito con el puño y letra por el economista Rafael Correa. Está publicado en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012, en la página cuarta. Allí está. Y en base a las atribuciones basadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sobre todo los artículos 5 y 7, que está publicada en el suplemento del registro oficial número 48 del viernes 16 de octubre del 2009. Esta ley se aprobó con la mayoría legislativa que realizaron, se da la memoria, el famoso fraude que hubo en el sector justamente de la Garzote, en el norte de Guayaquil, y que se lo descubrió el viernes 8 de mayo del 2009, cuando habían 221 computadoras donde estaban acomodando los resultados para evitar que haya segunda vuelta y para que el economista Rafael Correa sea, proclamado presidente en una sola vuelta. Asimismo, pues la mayoría legislativa se la armó con los 221 digitadores y los 221 computadoras de la empresa digital. Yo quisiera que recordemos algo, porque me parece aquí indispensable. Mire, el 17 de septiembre, de acuerdo al decreto ejecutivo 1060 del gobierno del licenciado Lenín Moreno, del 19 de mayo de este año, se establece que en 180 días, a partir del 17 de septiembre, debe extinguirse TAMI. Es decir, el 17 de marzo prácticamente, septiembre a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 180 días. El 17 del mes de marzo del 2021 ya no existirá TAMI para siempre.
quisiera al respecto hacer algunas reflexiones de lo que está pasando en el Ecuador, pues. ¿Cómo es que está vendiendo los bienes públicos? Un gobierno que, vale la pena recordar, es producto del fraude electoral. Esto tiene que la República recordar. El economista Rafael Correa le puso de presidente de la República para que le cubra las espaldas, para que no le haga devolver un solo centavo. El propio secretario de él le señalaba, hagamos memoria, el doctor Eduardo Mangas, nicaragüense, que era secretario de él desde que estaba en Ginebra y que entiendo es el esposo de la señora María Fernández Espinosa, señalaba justamente que no mataron ni la primera ni la segunda vez. Entonces, yo quisiera en este sentido hacer algunas reflexiones, porque es paradójico y el hecho de que el gobierno de Correa y el gobierno de quien fue instalado con fraude, Lenín Moreno, al definir e imponer sus políticas entreguistas, al perseguir la venta de los bienes públicos y colocar bajo su absoluta responsabilidad a directivos inertos y dóciles, ausentes del proceder administrativo transparente, han saboteado en forma preconcebida desde hace varios años con el objetivo notorio que se deteriore su precio y poder vender a un valor cada vez más barato. Las evidencias y la lógica de los hechos son incontrastables. Debemos reparar que en muchas partes del mundo las compañías aéreas privatizadas sirvieron para transportar incluso sustancias al margen de la ley y en ocasiones aparecieron como condueños los propios propiciadores de sus ventas. Yo quiero recordar que si bien en los últimos meses a raíz de la pandemia ha habido un bajón de los vuelos, vale la pena recordar cuál era el caso de TAME. Mire, antes de la llegada del gobierno de Correa al poder, TAME, hasta el año 2007 prácticamente, tenía la participación en el directorio de las Fuerzas Armadas y más concretamente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. TAME se creó en el año de 1963 y sin embargo nunca tuvo pérdidas, primera cosa. Segundo, manejaba el 78% del mercado nacional de la transportación de pasajeros. El 100% de la ruta Quito, Guayaquil, Baltra, Galápagos y viceversa manejaba TAME. El 85% de los pasajes de la vía Quito, Guayaquil, Quito manejaba TAME. El 70% de la ruta Quito, Cuenca, Quito manejaba TAME. Con Correa subieron de 7 a 21 las gerencias y se duplicó el número de servidores con sus correspondientes egresos. Ingresaron, además, quiero que recordemos que el gobierno de Correa permitió que sin ninguna restricción y muy bien apadrinadas, las compañías Avianca de Colombia y LAN Chile, de Chile obviamente, fueron las empresas que se les entregó el mercado interno mientras saboteaban la atención de las naves de TAME cuando tenían cualquier problema. Es decir, a TAME no le hubieran permitido nunca que entre al mercado interno de Colombia y no le habrían permitido en Chile como a LAN le han permitido en cambio en el Ecuador y al igual que a Avianca. Recordemos incluso que las autoridades de TAME una época la dirigían ciudadanos colombianos y ciudadanos españoles que no tenían nada que ver con la empresa TAME, porque además de acuerdo al artículo 5 y 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el único que nombra a los 3 miembros del directorio de todas las empresas públicas es el presidente de la República. Yo quiero además que recordemos algo. Hay un precedente histórico que conviene no refundir en el olvido, que hay que acordarse siempre. En el gobierno de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dají Garzosi, para deteriorar a la compañía pública ecuatoriana de aviación, que alguna gente que escucha puede hacer memoria de que había una empresa de aviación que se llamaba Ecuatoriana de Aviación y que le llamaban la flota de bandera. Eran aviones de color crema o blanco y con los colores del arco iris que estaban justamente cruzando estos naves que tenían muchísimo respaldo y apoyo social y que utilizaban la comunidad de ecuatorianos para irse a Estados Unidos
naves de bandera del Ecuador justamente que estaban llenas de pasajeros, con los escándalos previsibles que había evidentemente que soportar y que la prensa a nivel mundial lo destacaba. Estaban los aviones llenos de pasajeros, por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en San Antonio, en Texas, o por ejemplo se encontraban en Lima, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, Bogotá, en Caracas y otros destinos como por ejemplo Sao Paulo, Río de Janeiro. Y había el compromiso de que embargaban las naves con los pasajeros ya sentados para volar. Es decir, les hacían bajar, les botaban las maletas y eso era el precedente para bajar el precio de la compañía ecuatoriana de aviación, que finalmente le vendieron a la compañía brasileña Varig y a un importante empresario ecuatoriano que solía y sigue ahora auspiciando las campañas presidenciales de algunos candidatos que considera que tiene opciones para ganar. Yo quiero que recordemos que Ecuatoriana de Aviación no era una compañía deficiente porque era estatal, sino porque no honraban las obligaciones adquiridas en forma deliberada. Habían 30 millones de dólares de deudas de 2 aviones que habían comprado a la empresa Airbus en el gobierno de Borja. Y evidentemente habían sospechas de un sobreprecio. Pero en vez de averiguar y sancionar de existir el delito de peculado, lo que hacían es deliberadamente facilitaban este boicot para vender a precio de gallina con mal a Ecuatoriana de Aviación. Eso hicieron con Ecuatoriana de Aviación. Yo quiero que recordemos además, porque esto no es nuevo, el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén y del señor economista Alberto Dají Gartosi no solamente vendieron, pues, hagamos memoria, el caso de Ecuatoriana de Aviación, vendieron la única fábrica nacional de fertilizantes, Fertiza, le dieron al grupo WOM, de segundo a WOM Mayorga, el segundo exportador de banano. Recordemos que le vendieron también el ingenio azucarero Astra, que era el más grande del país y que se empezó a desarrollar al máximo con los fondos del petróleo en la década del 70, cuando llegó el gobierno del general Rodríguez Lara al poder. Vendieron también otros bienes como la Fábrica Nacional de Cemento. Alguna gente se acordará de la Cemento Rocafuerte, que ya desapareció. Eso lo vendió el gobierno de Sixto Durán y de Dají, y le vendieron a la empresa suiza Holcim, que tiene justamente, digamos, como propaganda incluso en la camiseta de uno de los equipos de fútbol que ha sido campeón del Ecuador. Es decir, no es que el Estado es malo en sí, malos son los que manejan el Estado. ¿Qué pasaría si le entregan el banco de sangre a Drácula? Pues el ejemplo es clarísimo. Los que han manejado mal son personas que no debieron nunca estar en la dirección del país. No son malas las empresas estatales. No funciona nunca una empresa, sea privada o pública, si ponen a delincuentes, o ponen a gente pícara, o ponen a personas que quieren robarse el patrimonio de lo que están manejando. Y entonces, yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano tiene que recordar algunas cosas. ¿Por qué? Porque además hay que hacer memoria que el decreto ejecutivo 1304, que firmó el economista Rafael Correa, fue el precedente para el deterioro planificado, a mi modo de ver, sobre TAME. Recordemos que del directorio de TAME le sacaron a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y las pérdidas, entre otros datos, tengo aquí un documento que señala lo que perdió, por ejemplo, en el año 2014. En el año 2014 llegaron a perder 104 millones de dólares, unos 300,000 dólares diarios. ¿Cómo era posible que pierda tanto una compañía de aviación? Y recordemos que en el 2015 la pérdida llegó a 144,900,000 dólares. Es decir, en 2 años prácticamente fueron 250 millones de dólares de pérdida. ¿Y qué es lo que sucede? La auditora Crestón, con K, que es una entidad internacional especializada y que le contrató la Contraloría para asesorarse en el aspecto técnico, advertía, yo he visto las copias de los informes de la empresa Crestón, advierte que muchos de los gastos
óigame, de TAMI no tienen respaldo documental y que su personal se infló por decisión deliberada de las propias autoridades dependientes del propiciador de la venta, que era el gobierno del economista Correa antes, y ahora es el gobierno de Lenín Moreno el que hace desaparecer TAMI. Entonces, si buscaban colapsar TAMI, como era notorio, para llevarse esta histórica empresa aérea a precio de gallina comal, es indispensable fiscalizar, pues, determinar sus pérdidas, sus motivos con absoluta precisión y juzgar a los responsables de una conducta colusoria que ahora ya no es delito en el Código Orgánico Integral Penal. Este COIP, que fue impulsado por Correa y su bloque legislativo de sirvientes, vigente desde el 10 de agosto del 2014 y que está publicado en el suplemento del registro oficial número 180 del 10 de febrero del 2014. Recordemos, allí desaparecieron varios delitos. Deseaban vender y por eso aplicaron políticas orientadas a colapsar TAMI. Y yo les pediría que estén atentos a ver quién compra esta empresa, porque tengo la impresión que la empresa TAMI en realidad la van a acabar comprando algunos de los que deterioraron la compañía. Es importante también tomar en cuenta que la propia empresa TAMI de estos días, con las autoridades que debe haber encargado Lenín Moreno, explica que está realizando las acciones necesarias, dice, a fin de que el proceso de enajenación o venta de TAMI y de todos sus bienes se pueda efectuar lo antes posible. Parecería que están desaforados por pegarse una buena mordida, frenéticos por engullirse una suculenta mascada, quieren coger comisiones o recibir apetitosos porcentajes de la venta del patrimonio social y nacional. Pues recordemos que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, él en varios libros denuncia, por ejemplo, que desde hace años, y él tiene motivos para saber porque era asesor de varios gobiernos, era muy conocido, decía, que la venta de los bienes públicos, cuando menos el 10% del valor de la venta de los bienes se lleva quien está realizando el remate, las autoridades que venden, y algunas hace relación a que les dan un porcentaje respecto a la cantidad que hacen disminuir. Este monto podría llegar, decía, tranquilamente al 20%. Y también se ha comentado que es muy frecuente negociar un porcentaje por un lapso de tiempo, por ejemplo, un 3 o 5% anual de las ganancias, por ejemplo, del caso de la telefonía celular. Alguien transfiere la telefonía y dice, deme el 5% de las ganancias, aparte de una comisión o mordida en este momento, durante el tiempo que dure la concesión. Me da el 5, me da el 3, me da el 7%, y eso se hace cargo ¿con quién? Se hace cargo a favor del gobernante que entregó los bienes públicos. Yo quiero aquí además hacer memoria. El mismo diario El Comercio informa que en estos mismos días están prácticamente cerrando ya los negocios de ferrocarriles del Ecuador. Por favor, ¿quién va a comprar los ferrocarriles del Ecuador? Esta es la obra histórica más trascendental que tenía el gobierno, recordemos, del general Eloy Alfaro. Pero están vendiendo estos días y el país no sabe. Una persona, el economista Correa primero, y ahora Lenín Moreno, es el que tiene todas las atribuciones, absolutamente todas, para la transferencia. Están vendiendo los centros de alto rendimiento, los CEAR, para entrenamiento deportivo. Y hay algo que quisiera igualmente señalar, pues. El día lunes, esta semana, empezó además la convocatoria para las ofertas para, a cambio de 2.400 millones de dólares, entregar lo que es la refinería de Esmeraldas desde el año 2020 hasta el año 2045, es decir, 25 años. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debería realmente, a través de los ciudadanos, tiene que suspenderse el proceso de venta de bienes públicos. La venta la está haciendo un gobierno ilegítimo, un gobierno jamás elegido, y eso es inadmisible, y que tuvo solo el respaldo de sectores de la plutocracia que se coaligaron con este gobierno para realizar los negocios de todo género, pues. Doctor, la pregunta es, doctor,
¿Y cómo conseguimos aquello? ¿Cómo conseguimos parar este negociado, esta venta de los bienes del Ecuador? ¿Cómo conseguimos evitar que se empiecen a vender los bienes del Ecuador indistintamente como se lo está haciendo? ¿Cómo paramos esto que supuestamente tiene un viso de legalidad que estaría favoreciendo inclusive esta venta? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Verá, yo creo que en el Ecuador no puede un gobierno decoroso, decente, admitir como válida la venta de los bienes públicos. Primero porque un gobierno que no fue elegido no es un gobierno legítimo. Todo lo que haga un gobierno no legítimo es nulo, sin valor jurídico, de acuerdo al artículo primero y el artículo 424 de la Constitución de la República. El artículo primero de la Constitución de la República determina precisamente de que la soberanía radica en el pueblo. Un gobierno no elegido no es representante del pueblo del Ecuador. La soberanía, dice el artículo primero de la Constitución, radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Si no fue elegido, mal puede tener valor ese gobierno, esas decisiones, esas transferencias, esas ventas, primero. En segundo lugar, yo creo que es necesario que aquí, civiles y militares, pues reaccionemos. Tenemos que, evidentemente, meditar en la posibilidad de que en este país puede existir un gobierno de salvación y decoro nacional. ¿Cómo puede ser que una persona, una de 17 millones y medio de habitantes en el Ecuador en este momento, decide dejarle a todo el país sin el patrimonio social y nacional, y si es un gobierno además no elegido? Yo creo además que debe suspenderse las elecciones para impedir, porque hay un fraude electoral en marcha, un nuevo gobierno encubridor que quiere tapar absolutamente todo lo que está pasando. Yo creo que es hora de que además ahora, a propósito de lo que ha significado este perjuicio gigantesco de la seguridad social, ¿cómo es que se van robando 532 millones de dólares del Instituto de la Seguridad Social de la Policía? Y la señora ministra dice, bueno, el pueblo tendrá que reponer ese dinero. No, señora ministra, con todo respeto, pero hay que decir al pueblo del Ecuador, hay que hacerle que abra los ojos, lo que está sucediendo es bien grave. Mire, yo me permitiría hacer las siguientes reflexiones. Por ejemplo, mire, yo creo que el proceso electoral está en manos de los subastadores y de los vendepatrias. Y ellos van a buscar a toda costa que les cubran las espaldas y les otorguen impunidad de todos sus actos de despojo al patrimonio popular y nacional. Pues. Por eso es importante que hubiese existido un candidato nacionalista de profundas convicciones patrióticas que diga que no va a reconocer esta transferencia y este saqueo nacional, que impulse un proyecto en contra de la corrupción para recuperar a cualquier costa el patrimonio social y nacional transferido y con mordidas y con negociados y con corrupción. El fraude es una necesidad para ellos. Si es que no hay fraude, ¿cómo se cubren las espaldas? ¿Cómo se brindan impunidad? Y van a procurar para asegurarse la impunidad, proclamar un ganador incluso a lo mejor en la primera vuelta. Están inventando encuestas para engañar al pueblo y hacer creer que van a ganar las elecciones quienes tienen compromisos públicos con el correísmo y el morenismo. Las encuestas tienen el conocido objetivo de preparar con antelación psicológica, mental e ideológicamente a la población para que en forma sumisa acepte los resultados falsos. El pueblo nunca elige y luego los mismos malandrines le dicen que el mismo pueblo ha sido el que ha escogido a sus verdugos. Mentira, dicen que no sabe elegir. Eso es falso. Aquí proclaman los resultados con el sistema electrónico trucado y luego de inflar la votación en base de votantes fantasmas inexistentes. Pretenden aquí en este país, abramos los ojos, que este Estado mafioso siga enjaulando, reprimiendo, depredando al pueblo del Ecuador. Para eso le aprueban leyes opresivas y crueles al máximo, pero solo contra el pueblo, mientras ellos tienen todo tipo de libertades para salir del país sin ningún inconveniente, a gozar la plata que creen que nunca va el pueblo ecuatoriano a recuperar. La justicia del país, como recordaba Eduardo Galeano, se ensaña contra los descalzos, contra los que no tienen ni siquiera zapatos.
contra los más humildes y excluidos. Recordemos que mientras Febres Cordero aspiraba 25 años de prisión acumulada, Correa le llevó a 40 años. Vean el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal. Y las multas contempladas en el artículo 70, numeral 15 del COIP, hasta 1.500 salarios básicos. Lo que no pudo hacer Febres Cordero, lo que no pudo hacer Sixto Durán, lo que no pudo hacer Yamil Mahabazí, lo que no pudo hacer Gustavo Novoa Serrano, lo hizo el gobierno fascista de Rafael Correa, cuyas leyes no quiere derogar ni creo ni el Partido Social Cristiano, ni el señor Lazo ni Nebot. Es evidente que eso es lo que está pasando. Yo creo que los patrias, los saqueadores y piratas dedicados al pillaje de nuestro Ecuador deberían agradecer tres cosas. Primero, que yo no ingresé a las Fuerzas Armadas. Segundo, que no soy militar en servicio activo. Y tercero, que no tengo tropas a mi orden. Porque con un puñado de patriotas con alma nobilísima hubiésemos declarado un guerra nacional contra todos estos verdugos y atormentadores que han llenado de tantísimas desdichas a nuestro pueblo querido, excluido y desamparado desde siempre. Jamás habría sido cómplice de la destrucción de esta patria vecina. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que reaccionar. No podemos permitir que le saquen de manera tan infame al pueblo. Haciendo es verdaderamente algo inconcebible. Y recuerde usted que en el caso de la empresa de la refinería de Esmeraldas, están haciendo exactamente lo mismo, pues. ¿Cómo puede ser? Por favor, abramos los ojos, que teniendo que entregar, porque deben entregar, recordemos, una cantidad tan grande de dinero y rendir cuentas, en el caso de Ecuador, no quieren rendir cuentas. Señores, que dijeron que vale 187 millones de dólares, de acuerdo a la empresa que construyó. Resulta que ahora, en cambio, en vez de investigar, están queriendo transferirla por 25 años. ¿Pero qué nos pasa, compatriotas? Esto es algo verdaderamente inconcebible. Y justamente, doctor, alistando el camino para esta transferencia, aparece el ministro René Ortiz Antier y dice que se necesitan 2.400 millones para una repotenciación que no tenemos. Pero si acabamos de repotenciar la refinería a un costo de 2.300 y pico de millones de dólares, o sea, ¿qué pasó? Por eso es que ahora van a justificar el trasladar la refinería, el entregar la refinería por varios años o por tantos años. Por 25 años. La oferta que hizo la empresa Sumitomo Chiyoda del Japón, que es la que construyó, ellos ofertaron en 187 millones de dólares la repotenciación de la refinería Esmeralda. Pero recordemos que hasta diciembre del 2016 ya habían gastado 2.369 millones de dólares. 2.122 millones adicionales a los que verdaderamente dijeron que costaba. Recordemos que esto lo publicó Diario Expreso, yo recuerdo el jueves 1 de diciembre del 2016. El 1 de diciembre, al empezar el mes de la Navidad del 2016, allí dieron el dato, 2.369 millones de dólares. Pero quiero recordar otra cosa. La propia Contraloría General del Estado informó que hasta diciembre del 2016 habían 42 informes con indicaciones de responsabilidad penal y 38 por peculado. Y no se ha hecho absolutamente nada. No hay juicio de peculado, no hay juicio de enriquecimiento ilícito, no hay juicio de delincuencia organizada, no solamente en lo de la refinería Esmeralda, sino también la del Aromo. Recordemos que en la repotenciación de la refinería Esmeralda se habían firmado 413 contratos, óigame, 413 contratos, pero solo están auditados 181. Es decir, 230 no estaban tocados los contratos. Al concesionarse a manos privadas, como quiere este gobierno, ¿cómo se va a investigar todo lo sucedido en esta refinería? ¿Por qué se ocultan las informaciones realizadas dentro del proceso de colaboración eficaz que anunció el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli? Yo escuché la declaración del abogado Rossi, en la que dice que él, en la colaboración eficaz, entregó varias hojas, un documento
de los más de 3,000 millones de dólares que se robaron en la refinería y en el negocio petrolero. Pero ¿qué es lo que sucede? Según el abogado, la colaboración eficaz de él de más de 3,000 millones de dólares para intentar recuperar, habían hecho perder el documento en la fiscalía. Eso denunció un Radio Democracia de Quito. Y no solamente eso, se quejaba amargamente que él, que venía a colaborar, es decir, que se acogía a la colaboración eficaz que establece el Código Orgánico Integral Penal, él estaba ya con 32 años de prisión acumulada. Él vino a colaborar y se supone que el que hace la colaboración eficaz le ponen el 10% de la pena. Pero a él ya le habían colocado 32 años de prisión. Y entiendo que está preso en la ciudad de Ambato precisamente. Y entiendo que estaba en una huelga de hambre desde hace 15 días. Que habría que pedir que levante esa huelga de hambre. Porque hay gente que quisiera que se muera, pues. No les debe hacer el favor a los que incluso con engaño le trajeron y amenazar enjuiciar a la mamá y a uno de los hijos. ¿Alguien cree que la adjudicación de la refinería Esmeraldas se debe a patriotismo y que la empresa privada favorecida en estas adjudicaciones solo va a tener que agradecer tanto negocio concedido? ¿Quién cree que no ha habido mordidas? Pues allí se han robado la plata, pero no quieren investigar, y para no investigar mejor concesiona. Yo creo que esto es algo verdaderamente increíble. Con la entrega de la refinería sigue el saqueo. Yo creo que debería el pueblo ecuatoriano, no sé, espero que el próximo gobierno, ojalá sea un gobierno decente, permita qué cosa, pues a lo mejor deberían decirle al señor, al ingeniero Carlos Pareja, que él colabore en la investigación y luego de la investigación que él haga, se le podría considerar incluso darle un indulto a cambio de una entrega o la devolución de bienes o devolución de recursos al Estado ecuatoriano. ¿Cómo pueden mandarle 32 años de este momento? Es decir, el mensaje es muy claro. El que viene aquí a declarar en contra de Correa se jode. Y el que viene a involucrar o a dar pistas donde pueden caer el resto de las pandillas o estas bandas delincuenciales de alto nivel, a ellos les jodemos. No, señor, eso no es así. En el país no puede haber este tipo de conducta. Apliquen la ley, pues. Existe lo que se llama la colaboración eficaz. Entonces, den esa posibilidad de la colaboración eficaz. Aquí existen en el país intocables. ¿Por qué no le pueden investigar al señor Tomislav Topic, que es el que recibía millones de dólares de la Odebrecht de Brasil para pasar ese dinero a través del Citibán, entiendo, al señor Ricardo Rivera? Resulta que a él nadie le puede enjuiciar. Es intocable, porque obviamente recordemos que uno de los doctores, Zavala Egas, era parte del Consejo de Participación Social y Control Social, y todo el mundo sabe que un hermano de él es el abogado de Tomislav Topic, y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombró algunas autoridades que hoy están en funciones. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí en el Ecuador la gente tiene que reaccionar. Esto no puede ser. Miren cómo puede suceder de que hayan policías, oficiales de la policía que estaban 12 años con sentencia por un delito que no existió nunca. ¿Cuándo hubo el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre? Eso es una mentira, eso es una patraña. Y sin embargo les pusieron 12 años por intentar haber participado en un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado me vienen a hablar, señores? ¿Quién es el golpista? Estamos en el año 2020. Vamos a cumplir 10 años de lo que significó el 30 de septiembre, los hechos del 30S. Y hasta ahora no saben quién es el golpista. Y les pusieron 12 años, ¿para qué? Para que ellos pidan disculpas, que reconozcan el documento escrito de que ellos participaron en este intento de magnicidio según el gobierno de Correa, y además de lo que significa justamente aquello. Estaban planteando, entre otras cosas, a mi modo de ver, claro, de que si ellos piden perdón y admiten que hubo el intento de golpe de Estado, entonces allí sí habría pues esta posibilidad de que les dejen libres con indulto del presidente de la República. Esto no puede ser, compatriotas. ¿En qué país estamos? ¿De qué golpe de Estado me hablan?
¿Quién es el golpista? En 10 años no le han encontrado. Es el único golpe de Estado que han dado las almas de purgatorio, las almas benditas, que será alguna legión de ángeles, de arcángeles. ¿De qué golpe de Estado me hablan? Ese fue un invento, ¿para qué? Ese fue un invento para justificar la orden de que entren, digamos, con armamento a una, digamos, a un hospital, a un hospital. De Roma, no puede nadie, ni siquiera en tiempo de guerra, meterse en un hospital, en una escuela, en un colegio, en una universidad, en un museo. No pueden. Eso es delito que se llama delito de sedición. Y el que ordenó aquello puede un día ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional. Pero lo que pasa es que aquí, lamentablemente, existe una colección de encubridores, gobierno instalado con el predecesor. ¿Cómo no va a estar contento? ¿Cómo no va a estar feliz si no le han hecho devolver un solo centavo? Él ha entregado el petróleo, ha entregado las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, y alguien cree que eso es gratis, y entrega los puertos marítimos, y entrega la telefonía celular, puertos marítimos por medio siglo, Pozorja, 60 años Puerto Bolívar, 40 años Manta. Una persona toma todas las decisiones a nombre de la República, con leyes hechas con mayoría de origen fraudulento. Por favor, ¿qué nos está pasando? Entregan no solo la telefonía celular, las fábricas de cemento, y ahora, antes de irse, el señor Lenín Moreno quiere en estos 240 días que le faltan de estar en el poder, quiere dejar entregando las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los ferrocarriles, los correos, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, TAME e incluso los recursos de UNIS cada vez más descapitalizados y destruidos. Esto es algo inconcebible. Esto no puede ser. Tienen la ley para entregar los rurales de costa, tierra, oriente y Galápagos. Aquí nadie se condene porque destruyeron las instituciones, pero las autoridades tienen que responder. Caso contrario, si hubiera un gobierno genuinamente popular, deberían judiciales y con los aplicándoles el artículo, que alguna vez lo dijimos, deberían aplicarles el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, que en el numeral primero, literal B, dice que quienes impidan o procuren impedir que se evite la ejecución de un acto ilegal o ilícito, teniendo el deber jurídico de hacerlo, son los autores. Aquí deberían, en vez de pedirles que se vayan del poder, deberían pedirles de que se vayan a en la cárcel de Cotopaxi, en Cuenca o en la de Guayaquil, porque se dicen que han hecho méritos para ello. E incluso, recordemos lo que dice el artículo 23, inciso segundo del Código Penal, no impedir un acontecimiento, la obligación jurídica de impedirlo equivale a hacerlo. Compatriotas, yo no sé qué. Doctor, tenemos un pequeño problema, doctor, con su teléfono. Le voy a pedir si nos tratamos de ubicar un poquito mejor porque lo estamos perdiendo a ratos en las partes más importantes y eso nos está complicando un poco. Reitero, lo que deberíamos hacer en este instante, y por cierto, ya lo dijo ayer el Colegio de Médicos del Guayas, que ante el rebrote deberían suspenderse las elecciones. Usted nos acaba de decir prácticamente lo mismo. Lo que tenemos es que evitar que el señor inquilino de Carondelet vaya vendiendo lo que no es de él. Él ni siquiera fue elegido presidente. Y ahora, pues simplemente con fraude, pretende ir vendiendo todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que se aproveche inclusive de la pandemia y de la poca posibilidad de protesta y vaya vendiendo todo? Señor, el que va y compra de un sitio cosas robadas, sabe que el que ha ido a comprar las cosas robadas no son válidas. Cualquier compañía multinacional, cualquier inversionista, entre comillas, que sea socio de la pillería, debería evidentemente saber que esas ventas son nulas. Lo que sería bueno es escuchar a un candidato que diga, señores, yo no voy a reconocer
la validez de la venta del patrimonio social y nacional. Los bienes de la República tienen que servir para otorgar salud gratuita para el pueblo del Ecuador, tienen que servir para dar educación de calidad para todo el pueblo ecuatoriano y para que se restablezca la garantía de la Constitución de la República, artículo 40 y 41 de 1978, que el pueblo aprobó en las urnas el 15 de enero del 78 y entró en vigencia el 10 de agosto del 79. Lo que decía la Constitución, el libre ingreso, el derecho de todos los ecuatorianos a todos los niveles educativos. Debería el dinero servir para la creación de fuentes de trabajo, para el fomento intensivo de la agricultura como fuente básica de divisas para el país. Yo creo que nuestra patria no puede aceptar como válido lo que son actos colusorios, actos en los que se le están saqueando, despojando del patrimonio social y nacional a la República del Ecuador. Lo que sucede es que además, mire, han organizado todo de tal manera de que prácticamente todas las representaciones de carácter político, en gran medida, las maneja justamente tanto el correísmo como el morenismo. Ellos tienen prácticamente 12 de los 17 partidos y candidatos políticos, porque eso es lo que está pasando. Y el Ecuador tiene que reaccionar. ¿Cómo puede ser que hay un proceso electoral donde los ciudadanos no podemos ser candidatos? La garantía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para poder participar en un proceso electoral no podemos, porque no tenemos partido político y porque no tenemos la plata con la que dicen que se consigue el reconocimiento como lo han hecho 283 partidos y movimientos políticos. No se olvide que no es solo plata, no se olvide que no es solo plata. Álvaro Noboa, con toda la plata, pues no puede inscribirse tampoco. Ahora, yo creo que eso tiene una explicación. Yo tengo la impresión que hay un candidato que está tapadito. ¿Por qué no le dejan al señor, al abogado, justamente Noboa. Álvaro Noboa, ser candidato? Yo creo que hay un naipe tapado del correísmo. Aquí en el Ecuador hay un conjunto de 4 partidos o movimientos o figuras que yo les he llamado los 4 jinetes del apocalipsis. Allí está Correa, Moreno, Lasso y Nebot. Pero creo que ellos tienen también sus gentes. A ver, hay razones y motivos para intentar explicarnos cómo es que, por ejemplo, le sacan al candidato Álvaro Noboa, porque eso tiene sus razones de ser, pues. Y también le están abriendo las puertas y le dan todo tipo de facilidades a su cuñado Isidro Romero Carbo. A ver, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué decimos esto? Hay en el Consejo Nacional Electoral un ánimo de bloquear la participación de Álvaro Noboa, conseguido con obstinado empeño hasta este momento al menos. Ahora, recuerde que la presencia de Álvaro Noboa le quitaría en forma presente muchos votos al correísmo, a Arauz, le quitaría a Lasso y a Creo, así como a las listas del partido. La presencia de Álvaro Noboa les desestabiliza la sucesión concertada, todo lo que ya tienen ellos acordado. Hay una política de encubrimiento y donde sin sobresaltos el ungido puede hacer, según lo que ellos, es que Guillermo Lasso dirige el país, mejor incluso en la primera vuelta como designación. Junto con Nebot, Lasso y Nebot jamás han tratado de derogar las leyes de Correa y del fascismo del siglo XXI. Ellos son los que garantizan, solo ante la perspectiva de que sea candidato Álvaro Noboa. Recordemos cómo se puso tan nervioso Guillermo Lasso, que exigió, rompiendo su lenguaje modosito, tranquilito, paciente, dando esa imagen, ¿sí? Él dijo, cuidado, vayan a votar por el que Churumbela, se acordará usted, perdiendo la compostura de siempre. Ahora, la exclusión planificada de Álvaro Noboa tiene también el objetivo de permitir el ingreso sin tropiezos en la campaña electoral de su cuñado o excuñado, Isidro Romero, que tendría el apoyo de su antigua señora, la ex esposa, doña Isabel Noboa Pontón, que es hermana de Álvaro Noboa, quien es además la suegra del ex ministro de Comercio Exterior del régimen de Lenín Moreno, el señor ingeniero comercial Pablo Campana.
y quien también renunció a su candidatura presidencial en aras de consolidar la candidatura de su suegro, Isidro Romero. Ahora, Isidro Romero, al entrar de candidato, ya sacado Álvaro Noboa, es el ex marido de Isabel Noboa Pontón, es el papá de todas las hijas e hijos, incluyendo pues de la esposa de Pablo Campana. Y es obvio suponer que ella puede alentar dicha candidatura presidencial con el sustento del movimiento que era correísta Avanza, pues en la lista 8. Ahora, un tema que no se habla mucho, y me lo contaron varias personas, me dicen que el señor Isidro Romero estaba pidiendo colaboraciones para su campaña. Es decir, el hombre exitoso que nos pinta no es tan exitoso. Perdió todo el dinero que tenía y por eso parece que regresa desde Barcelona, España, ahora a Ecuador. Porque bueno, sorpresivamente me dice un empresario, me pidió que yo ponga dinero. Y un empresario pequeñito, pues. O sea, ¿qué pasó? A ver, yo creo que hay que hacer ahí algunas reflexiones también. Es posible que a lo mejor quieran obtener algunos recursos para la campaña, es posible. A lo mejor piensan que pueden haber un ahorro. Todo es posible en este mundo. Pero yo creo que también hay que recordar que doña Isabel Noboa, ¿sí?, ha sido una empresaria muy cercana Al correísmo. ¿Por qué le digo esto? Y por eso le digo, la candidatura de Isidro Romero la pueden alentar, por ejemplo, con la esperanza de que pueda ir a la segunda vuelta entre Lazo con Isidro Romero. ¿Por quién votaría la gente de Correa y de Arauz? ¿No votaría por Isidro Romero? Pregunto como posibilidad. ¿No será que están queriendo que recuperen ese espacio la gente, por ejemplo, de Correa, como posibilidad, como eventualidad? Pues no olvide usted que luego que Rafael Correa concesionó por 15 años la telefonía celular a la mexicana Claro y a la multinacional española Movistar en mayo del 2008 por 15 años hasta el año 2023, el grupo Novis firmó una alianza estratégica con la empresa española Movistar. Y recordemos que formó una empresa del grupo Novis, o sea, doña Isabel Noboa, que se llamaba Fonosol PH, como Philip, PH Fonosol, que se convirtió en una distribuidora exclusiva de la telefonía celular de esta corporación española para Guayaquil y a futuro de toda la costa ecuatoriana. La suscripción se formalizó en un acto en el que participó la presidenta ejecutiva del Grupo Novis, doña Isabel, presidente ejecutivo de la Telefónica Español Movistar, el señor Juan Federico Goulou, que más de 1,5 millones de visitantes que al mes iban al Mall del Sol Shopping Center, que entiendo, la distinguida dama, existían, entiendo, hay 260, que serían además los potenciales clientes de... Esto lo publicó Diario Expreso el lunes 15 de octubre del año 2009 en su página 6. Alguna gente suponía que el negocio tenía alguna relación con el benefactor Rafael Correa. Yo quiero que recuerden, cuando Carlos Salinas de Gortari entregó la telefonía, que era de Telmex, de Teléfonos Mexicanos, a Carlos Slim Helou, párteme. Son socios desde entonces. ¿Qué impediría como opción, como posibilidad, como suposición, quien entregó la telefonía no podría tener que le ayude a desarrollar determinadas actividades? Como pregunta. Seguimos teniendo problemas con su teléfono. A rato sale y a rato se nos está cortando, nos está complicando un poquito. Pero sigamos, avancemos, por favor. A ver, yo creo que la próxima vez voy a tener que conseguir un teléfono fijo. Lo podemos hacer, no hay problema. Claro, porque lo que pasa es que también hay gente que no debe creer que esta informaciones de los jueves... Y le cuento que el problema empezó en el diálogo con usted. No hemos tenido problemas en ningún momento, todo el día la radio ha funcionado bien y desde el mismo momento que empezó el diálogo empezamos a tener un poco de problemas. Nos va a tocar utilizar un teléfono fijo para la próxima semana. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que la única aduana que funciona en el mundo es la aduana de las ideas.
Recuerde, alguna vez comentamos como a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, le metieron en las mazmorras que no metían ni a los violadores. Recuerde que hay libros como los de Juan Montalvo, los de José Peralta, como los de, por ejemplo, Pío Jaramillo Alvarado, Manuel Agustín Aguirre y otros ecuatorianos que no reproducen, no circulan. Y recordemos otro hecho, pues, que vale la pena, no sé si ya se regularizó un poco la Me señal, parece pero que el sí, grupo me Novis, parece que sí. ya a través de la promotora inmobiliaria Pronovis, sociedad anónima, admitió haber entregado $215,000 para el programa de un documental que se llamaba The Royal Tour. Era una invitación del Ministerio de Turismo que la hizo a finales de febrero del 2015 para el proyecto televisivo que se proyectó el 14 de abril del 2016 en Estados Unidos, denominado justamente la película, el documental se llamaba Royal Tour. Y esto lo informó el propio gerente financiero Andrés Casal Rizo, que es justamente de la promotora inmobiliaria Pronovis, que es, entiendo, pues de la señora, pero que tenía una característica. Esto lo publicó El Universo el miércoles 23 de marzo del 2016 en la página sexta. Pero en ese documental Rafael Correa asume el papel protagónico. Él es el guía, el conductor al turismo mundial, y es una película o documental que costó $2 millones. ¿Quiénes financiaron los $2 millones? $215,000 entregó la promotora inmobiliaria Pronovis. Pero las otras compañías que colaboraron, ahí está la constructora Norberto Odebrecht, allí está también la General Motors de Ecuador, la corporación Kipor, que tiene la concesión del aeropuerto de Quito, allí está la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador, y eso está en base a los documentos del Ministerio de Turismo, cuyo titular era Fernando Alvarado Espinel. Entonces uno tiene que preguntarse aquí, a ver, ¿alguien le colabora económicamente a una persona que quiere aparecer de artista? Quiere ser una especie de vedette de Hollywood, porque entre los gustos de la gente pues hay las cosas más increíbles. Pues quería ser la vedette de esa película. Y entonces ese aparecimiento, una película que habrá durado, entiendo, una hora, no sé, pues habrá valido $2 millones. Pero hay que recordar otro hecho adicional, pues que los ecuatorianos tenemos que acordar. A ver, y el siguiente. Recordemos, y esto es importante también tener presente, que el puerto de Pozorja, que concesionó Rafael Correa por 50 años, desde el 2017 hasta el año 2067, desde 50 años, ¿sí? Mediante el decreto ejecutivo 1060 de junio del 2016, le entregaron a dos empresas. La una es el Grupo Novis, que es de la señora Isabel Novoa Pontón, ¿sí? Y el otro es el 78% a la empresa DP World, que es del sultán de Dubái, Ahmed bin Sulayem. Lo que era del pueblo del Ecuador y lo que es del pueblo del Ecuador, ahora es del señor sultán de Dubái. Por favor, tan locos. ¿Qué pasaría si en el Perú un gobierno peruano mandara dando los puertos del Perú, el puerto de Callao, por ejemplo, al sultán de Dubái? O en Colombia le mandaran dando al sultán de Dubái el puerto de Cartagena. ¿Cree que no reclamaría, pues, no reclamarían las universidades? ¿No le reclamaría las propias Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Dónde van a llegar los marinos, los miembros de la Marina Nacional, si todos los puertos están entregados a las compañías multinacionales? Hay gente que señala que el verdadero inversionista o quien está metiendo plata en lo que significa, por ejemplo, la compañía Gilport Holding de Puerto Bolívar, serían las personas que dirigieron el país hasta el año 2017. E igualmente hay gente que supone lo mismo en torno al puerto de Pozorja y en torno al puerto de Manta. Es imposible que si se llevaron $70,000 millones no puedan tener esas inversiones, a lo mejor a través de algún padrino o benefactor o una persona solidaria que le quiera ayudar a cubrir a lo mejor ese tipo de inversiones. Pero por favor, ¿quiénes van a comprar TAME?
¿Quiénes deterioraron TAME? Ahora van a vender a lo mejor en 15, 20 millones. Y recuerde que para que la gente no se entere de algunas cosas, debe haber secretismo, como el caso del Banco de Guayaquil, que durante 15 años no pueden contar a quién venden ni en cuánto venden. Entonces, eso me parece que es un fraude. Aquí no puede estar. Del Banco del Pacífico, del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, que estaba en 4.294 millones, y luego bajaron del 28 de marzo del 2017 al 10 del mes de febrero del 2020, le bajaron a 619 millones. El Banco del Pacífico, que es un banco que debería mejor ir a manos del IES como parte de la deuda que tienen con el IES, ¿qué es lo que quieren hacer? Allí hay algunos banqueros que se relamen por llevarse esta entidad financiera, que es el segundo núcleo de clientes en el Ecuador en el sector financiero y bancario. Entonces, en el Ecuador las cosas no pueden seguir como hasta ahora se están dando, y debería el pueblo del Ecuador, creo yo, realmente pedir que se suspenda un proceso electoral donde todo evidencia que es camino al fraude. Estamos yendo al fraude. Además de que hay algo que valdría la pena desde el punto de vista de la salud. Esta semana, óigame, en Europa, que ha producido el mayor número de contagios de la pandemia desde el mes de febrero hasta ahora, de septiembre. La semana con el mayor número de contagiados y el mayor número de muertos en España es esta semana. Está en la prensa de hoy, está en el internet. Además, que hay una cosa que yo quisiera que la gente repare. No sé si han visto los compatriotas cómo la gente sube en el bus, cómo sube en lo que tiene que ver con la ecovía, con el trole en Quito. Es casi imposible, y al igual que en Guayaquil, evitar que haya un contagio masivo. Además, unas cosas que no puede tampoco uno callarse. ¿Cómo es que durante casi 3 meses no había de venta pues la aspirina? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dio información falsa y decía que nadie tome anticoagulantes. Cuando hacen las autopsias a los médicos italianos, ellos descubren que los que morían por COVID tenían coágulos de sangre en todo el cuerpo, y ellos son los que piden que se tomen justamente anticoagulantes. Y los médicos y universidades norteamericanas, luego de eso, piden que la gente debe tomar una aspirina de niños cuando menos pasando un día o cada día, porque es la única manera de evitar que los trombos o los coágulos se queden en el sistema sanguíneo de las personas. Pero ¿por qué en el Ecuador desaparecen durante 3 meses la aspirina? Pues que es el medicamento más barato para evitar la coagulación de la sangre. Además, otra cosa, ¿por qué prohíben? Porque esa es otra cosa que realmente indigna a los ecuatorianos, que de alguna manera pues estamos leyendo lo que pasa en nuestro país. Pero es increíble que, por ejemplo, el dióxido de cloro que están pidiendo los obispos, 10 obispos del Ecuador piden que permitan que la gente tome el dióxido de cloro, porque es lo único que les está curando. La declaración del obispo de Santo Domingo de los Áchilas, él dice de que es el dióxido de cloro lo que está curando. Piden los obispos que le manden sacando al ministro de Salud, porque le establecen sus responsabilidades. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? A través de la resolución 2765, transmitida a través del memorándum número 2765 del día 6 de agosto del 2020, suscrita por el subsecretario nacional de Provisión de Servicios de Salud, el doctor Carlos Aníbal Jaramillo Pandense, resuelven prohibir a los profesionales de la salud la prescripción del clorito, del clorito de sodio, y también de lo que tiene que ver con el dióxido de cloro. Y dicen que tiene que esto supervigilar la ARSA, y además deberá tomar, dice, medidas urgentes y sancionatorias contra las personas que comercialicen con fines terapéuticos el dióxido de cloro. Yo conozco, porque han conversado conmigo, médicos de la SUAY, médicos de Pichincha, médicos de Loja, que ellos toman masivamente el dióxido de cloro, señor, pero está prohibido de que puedan esto recomendar, y tienen recelo de que les sancionen. Y entonces esto me parece increíble. Piden que la ARSA pida el apoyo de la Policía Nacional para desarticular lo que es
comercialización del dióxido de cloro, que es lo que está curando. Por favor, además hay algo que yo quisiera aquí que la gente también tome nota. Mire, están violando el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que garantiza que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Pero además violan el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un nivel de vida adecuado, empezando por la salud y el bienestar. Violan el artículo 66, numeral 1 de la Constitución, que garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida, y también violan el artículo 66, numeral 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vida digna y además que le asegure justamente la salud. Violan el artículo 362 de la Constitución, que determina que la atención de la salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas como el dióxido de cloro y comunitarias. El artículo 363, en el numeral 4 de la Constitución, determina que el Estado será responsable de garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. Pero aquí violan la Constitución. Aquí puede, señor periodista, usted llevar cocaína, puede llevar heroína, puede llevar puede llevar marihuana. Lo que no puede facilitar a otros seres humanos es el dióxido de cloro. Estamos locos. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede acontecer esto en nuestro país? Pues yo creo que además violan el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, que determina en forma obligatoria que nadie podrá ser juzgado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley, no por un acuerdo ministerial como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución y la ley. El artículo 11, numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene concordancia con la norma constitucional referida a la 76, numeral 3, y consagra y dice: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. ¿Pero qué están haciendo aquí? Quieren que la gente se muera. No puede conseguir aspirinas y no puede tomar dióxido porque dice que van a llamar a la policía. Señores, están trabajando para que la gente muera, pues no hay otra conclusión. Y además, masivamente están sacando a la gente. ¿Y por qué no le dicen que pueden a lo mejor buscar mecanismos de curarse, como es por ejemplo la aspirina? ¿Por qué no hay la aspirina? ¿Quiénes son los que están escondiendo la aspirina? En los Estados Unidos ya no hay la gente que estaba caminando por la calle y se desplomaba y se moría. ¿Por qué? Porque ahora les están dando en Estados Unidos la aspirina de niños, o lo que llaman justamente la aspirina de 100 miligramos en Estados Unidos, entiendo que es de 81 miligramos. Aquí en el Ecuador es de 100, pero allá toman, aquí no hay. ¿Cómo es que el gobierno no facilita, no permite que ese tipo de medicamentos llegue donde los ecuatorianos? Esto me parece inconcebible. Yo estoy de acuerdo con lo que piden los 10 obispos de la Iglesia Católica y muchos pastores evangélicos. El ministro de Salud debe irse a la casa y deberían responder por esta conducta desde el presidente de la República. Aquí nadie está con corona para irrespetar la Constitución y la ley. La igualdad ante la ley lo consagra el artículo 2, el artículo 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República. Doctor, no segregación. el tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, siempre es tirano. Gracias, doctor, por su gentileza, por acompañarnos. Vamos a buscar cómo solucionamos el problema para la próxima semana. Siempre estos micrófonos están abiertos para usted. Un placer escucharle. Esto muchísimo, señor periodista, y lamento de que algunas cosas no hayan podido a lo mejor fluidamente escucharse. Pero hay que preguntar a quién favorece, a quién beneficia
que los hermanos de la parte central de la... Decía Bolívar, más que por la fuerza nos dominan por el... Una vez le decía lo del Evangelio de San Juan, capítulo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso han tenido tanta bronca contra el periodismo, por eso hicieron la ley orgánica de comunicación, por eso siguieron casi 1.100 juicios a periodistas y sobre todo en las radios, por haber hecho que el país conozca lo que la tiranía quería ocultar y que los abusivos querían que nadie se entere. El pueblo desarrolla su conciencia con el conocimiento y eso, claro, quieren que no exista. Pero hay periodismo como el que desarrolla este medio de comunicación que hay que defender y que hay que ser extremadamente cuidadosos en lo que significa las argumentaciones con las fuentes para que no lo molesten. Lo que decimos quienes somos invitados somos responsables de lo que decimos y que bajo ningún concepto entrar a un medio de comunicación impecable como ha sido la radio continental de la tierra de Juanito Montalvo. Muchas gracias. Siempre un placer, mi doctor. Un gusto. Es colosal 1040, la que sí le dice la verdad.